Hoy hablaremos de la demencia, una de las enfermedades más impactantes a nivel personal, a nivel familiar y a nivel del entorno. Veamos. Así, la demencia es un síndrome clínico que se caracteriza por unos déficits cognitivos que son lo suficientemente intensos como para interferir en el funcionamiento habitual de la persona. La clave para entender la magnitud del problema radica en el envejecimiento de la población. Os den en cuenta que la edad es el principal factor de riesgo para presentar una demencia. Así, el 10% de la población mayor de 70 años ya presenta un deterioro cognitivo. Prácticamente una cuarta parte de los mayores de 85 años tendrán una demencia. Y si hablamos de más de 90 años, ya afecta prácticamente a la mitad de ellos. La demencia es un síndrome que está producido por multitud de enfermedades. Es cierto que la enfermedad de Alzheimer representa entre el 50 y el 60% de los casos, pero no podemos olvidar la demencia vascular relacionado con ictus previos, la demencia de cuerpos de Lewy u otras patologías asociadas. Podremos encontrar diferentes grupos de síntomas que nos ayudarán a hacer el diagnóstico. Sean los síntomas propiamente del deterioro cognitivo, los síntomas psicológicos y los síntomas conductuales. Los vamos a desarrollar. La amnesia, es decir, el no recordar, es el síntoma más llamativo del deterioro cognitivo. Inicialmente son despistes de situaciones o hechos recientes, y posteriormente se irá aumentando el número y en tiempo. Este no recordar debemos relacionarlo con la dificultad de procesar la información ante una falta de atención. Ya en situaciones más avanzadas se ven afectadas funciones tales como el lenguaje, las praxias o las noxias. Un cuadro clínico caracterizado por ansiedad o un ánimo depresivo de nueva aparición pueden presentarse como un síndrome demencial. Los delirios o alucinaciones, predominantemente nocturnos en las fases iniciales, son característicos de la demencia. Pero cualquier cambio de personalidad, la manía o por el contrario, la apatía, también son síntomas psicológicos a considerar, cuya aparición nos obliga a descartar el diagnóstico de demencia. Los síntomas conductuales son el grupo de alteraciones con mayor impacto en la convivencia familiar. Así, los trastornos del sueño caracterizados con el insomnio nocturno y la probable somnolencia diurna, resultado de este cambio del ritmo nictameral, son un ejemplo. O la deambulación errática, también denominado vagabundeo, con un caminar sin fin, con el riesgo de caída que ello comporta o incluso el riesgo de fuga. La inquietud, la irritabilidad o agitación, incluso con episodios de agresividad, son síntomas habituales en la demencia. Gritos, golpes, insultos, o situaciones como desvestirse, expresar una desinhibición sexual. Asimismo, nos podemos encontrar con una actitud de negativismo o incluso de posicionismo hacia nosotros. Todo ello, síntomas que suelen desbordar a la familia y cuidadores. La demencia no tiene curación, pero la demencia sí que tiene tratamiento. Al hablar de tratamientos, también los dirigiremos en un tratamiento del deterioro cognitivo, en un tratamiento de los síntomas conductuales y, muy importante, el tratamiento no farmacológico. Los comentaremos ahora. Efectivamente, la demencia no tiene curación, pero existen un grupo de fármacos que no solo ayudan para mejorar los síntomas cognitivos, sino que también pueden ser útiles en los síntomas psicológicos e incluso conductuales. En las fases más iniciales, generalmente se administra el donepezilo, la ribastimina, que también puede administrarse por vía percutánea en parches, o la galantamina. Ya en situaciones de deterioro cognitivo más avanzada, puede asociarse o no la memantina. Para el control de los síntomas conductuales no existe una fórmula mágica. Deberemos individualizar caso por caso y utilizar diferentes familias de medicamentos para conseguir controlar estos síntomas.
Podemos utilizar los neurolépticos como la risperidona o la quetiapina. Podemos utilizar benzodiazepinas sobre todo para el insomnio, como el lorazepam, o en situaciones de ansiedad el alprazolam. Para el componente confusional se puede utilizar el clometazol. O también podemos asociar la trazodona, que es un antidepresivo, con un componente sedativo. Las terapias no farmacológicas son muy importantes. Terapia de reconducción de la conducta, terapia de reconducción de la realidad, la reminiscencia, la psicomotricidad, la musicoterapia. Todos son elementos claves que siempre es conveniente que lo realicen profesionales especializados en ello. La terapia de la conducta, tal y como dice la palabra, intenta reconducir hacia las conductas anómalas que están realizando las personas con deterioro cognitivo. La orientación a la realidad intenta retornar hacia esta situación real. Por el contrario, la reminiscencia nos devuelve al pasado con el recuerdo. La psicomotricidad potencia la movilidad motora. Y finalmente, la musicoterapia forman parte de posibles terapias a realizar. Y por último hablaremos de un tema muy importante, los aspectos ético-legales. Pensamos que estamos hablando con personas que han perdido la capacidad de decidir, con lo cual sus familiares y su entorno son los que deberán de decidir por ellos. Veamos. Efectivamente, los aspectos ético-legales son de gran importancia. Partimos del hecho de si debemos de revelar el diagnóstico a la persona, sin olvidar que las personas tenemos el derecho a no conocer el diagnóstico. O si nos encontramos inmersos en programas de investigación, pueden solicitarnos el consentimiento informado o la aplicación de pruebas genéticas con todo lo que ello comporta de información de la persona, o la necesidad de ingreso en un centro sanitario o residencial, y ya no hablemos en situaciones de abandono o malos tratos. Todo ello justifica la importancia de las voluntades anticipadas. Durante estos 8 minutos hemos intentado resumir el concepto de la demencia. Obviamente es una enfermedad que nos genera muchas dudas, muchas preguntas y que con el tiempo tendremos que ir intentando darle respuesta. Muchas gracias.